Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Ya estamos conectados en vivo. Dios continúe ministrando sus vidas en esta hermosa hora. Las bendiciones de Dios sean sobre sus vidas. Es un gozo compartir su palabra a través del programa La Palabra de la Cruz. Bendiciones de Dios sean en sus vidas. El día de hoy quiero elevar una oración a nuestro Padre Celestial para posteriormente estar entrando al estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles. Oremos en esta hermosa hora. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres nuestro Dios, nuestro ayudador, nuestro consuelo, nuestro refugio en los momentos más difíciles. Señor, tú has estado a nuestro lado. Oro, Padre amado, para que tu presencia y tu poder esté sobre nuestras vidas, sobre la palabra que debemos de enseñar, que debemos de hablar. Señor amado, sea usted poniendo en nuestra boca esta palabra llena de sabiduría, de unción y del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en esta hermosa hora mi alma te alaba, mi vida te glorifica, Señor, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice a cada vida que está, Señor amado, conectado, Padre, y que la bendición tuya sea sobre su vida, trayendo arrepentimiento sobre aquellos que han de ser salvos, Señor, que puedan escuchar esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Nos vamos conectando y entramos al fascinante recorrido bíblico del estudio en Hechos de los Apóstoles. Y el escritor sabemos que es el doctor Lucas. Inmediatamente vamos al capítulo 17, versículo 2, y dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Continuamos hoy estudiando el capítulo 17 de este libro de los Hechos que comenzamos en nuestro programa anterior. Y decíamos que tenemos aquí la continuación del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y dimos algunos datos con respecto a las ciudades que menciona la palabra, tal que dice el versículo: Anfípolis, Apolonia, Tesalónica. Y recordemos que la palabra Anfípolis viene de lo que significa 9 caminos. Y esto era una vereda que conducía a una importancia estratégica y comercial. La mayoría de las ciudades se edificaban sobre el modelo de un cuadro, pero esta ciudad había sido construida como una edificación redonda, y el muro alrededor de ella era también redondo. Anfípolis era una estación bastante parecida a la vía Ignacia, un camino romano que constituía la vía pública prominente por aquella región. Así podemos entender entonces de que Anfípolis, además de ser una estación importante en la vía Ignacia, un camino romano por donde era una vía pública prominente de aquella región, en este camino quedaba el Esponto, o sea, una ciudad que quedaba a los, podríamos decir, 800 kilómetros de Dir Hashum en el mar Adriático. Esta sería la carretera utilizada por el ejército romano. Por esta ruta viajaban también los comerciantes
y ahora venían por ella algunos misioneros. Todos ellos iban de camino a Tesalónica. Por esa parte, Tesalónica estaba situada como a 61 kilómetros, podríamos decir, al oeste de Apolonia, en la vía Ignacia. Estaba situada en el interior, pero era en realidad un puerto marítimo porque de ahí salían 3 ríos que desembocaban en el mar. Era una ciudad importante en aquel entonces, otra colonia romana. Casandro era el rey macedonio y este rey macedonio reedificó este lugar alrededor del 315 a.C. y le dio el nombre de Tesalónica en honor a su hermanastra o la hermanastra de Alejandro Magno. El nombre anterior de Tesalónica era Terme porque allí era una fuente de aguas termales. Y él se hizo cargo del gobierno de aquella región después de la muerte de Alejandro. Sin embargo, en los tiempos de Pablo, la ciudad ya era una colonia romana. Continuemos pues, estamos leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 17 y lo vuelvo a leer. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo siguió con la costumbre misma que se decía de... Usted recuerda Jesús de Nazaret, cuando él iba a predicar la palabra, siempre estaba en la sinagoga, allí estaban los fariseos y allí estaban los saduceos y las personas que le seguían, porque el ministerio de Jesús fue un ministerio de multitudes. Así mismo el apóstol Pablo nos da a conocer de que en un sábado de reposo estuvo compartiendo la Escritura en la sinagoga por períodos breves, enseñó acerca de las grandes doctrinas de la Escritura, incluyendo la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Lo que hoy no se predica, el apóstol Pablo lo predicó en aquella época, porque hoy ya hay momentos donde la palabra está siendo comenzón en el oír de cada persona, y les fastidia de que les digas que hay un arrebatamiento de la iglesia y también de que deben de arreglar su vida con el Señor. Ahora, asimismo, el apóstol Pablo, por eso es que estas personas se levantaban en contra de él, porque la palabra la decía tal como era, tal como el Señor se la había revelado, incluyendo la doctrina que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia sabemos que son para las personas que están esperando ese momento y se están consagrando para el Señor, porque el Señor quiere que vivas una vida consagrada por fuera y por dentro. Jesús nunca atacó la raíz de la doctrina. Jesús lo que atacó fueron las malas acciones de las personas. Hoy en día es al revés. Las personas atacan las acciones buenas de las personas, sus costumbres, pero sus malas acciones se las, podría decir en este momento, se las mantienen, y llega un momento que para no tener ningún problema con ellos, entonces bajan al momento de decir, pues mejor no digo nada. Pero la verdad que Jesús lo que atacó fue las malas acciones de las personas. No atacó ni la doctrina, no atacó tampoco las costumbres de la persona. Porque algunas personas hoy en día atacan y dicen, hay algo que dice, la lengua es más larga que la falda larga, algo así.
Pero ¿sabe qué? Jesús en este tiempo le diría, compóngase la lengua y también compóngase la falda. En aquellos tiempos, él le dijo, cuando la mujer fue sorprendida en el adulterio, mujer, ¿a dónde están los que te atacan? ¿A dónde están los que te quieren apedrear? ¿A dónde están? No estaban, porque ellos habían cometido pecado. Y al poder disuadir esto era que ambos debían de estar frente al juez. Y Jesús iba a tomar en aquel momento carta en el asunto, pero los que le acusaban a aquella mujer del adulterio, donde se sorprendió en adulterio, no estaban. Entonces podemos entender, Jesús atacó al pecado, pero no atacó ni las costumbres, ni la doctrina, ni los dogmas de ninguna podemos decir, de las sectas que habían en aquel momento en Jerusalén. Entonces podemos entender que la palabra nos habla claramente y el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que notaremos en este asunto. Podemos ver que él comienza a decirle a la carta a los tesalonicenses, la primera carta que Pablo escribió. Notaremos que el asunto del regreso de Cristo es el tema central de esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, denominada Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Por tanto, podemos ver que Pablo tuvo un ministerio fructífero allí en su corta estancia de solamente un mes. Veamos ahora en qué consistió el mensaje de Pablo aquí en Tesalónica. Dice que él estuvo declarando y exponiendo, es decir, que declaraba y exponía la escritura del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba. Entonces se exponía el Antiguo Testamento, es decir, declaraba la Escritura, enseñaba la Escritura, que era necesario que el Cristo padeciese, de modo que predicó la muerte y la resurrección de Jesucristo, mostrándoles de esta manera necesaria, estimado oyente, donde les dice de que Jesús es el mismo Jesús que crucificaron, es el mismo Jesús que resucitó. Estimado oyente, no encontrará usted ningún mensaje en el libro de Hechos predicado por Pedro o por Pablo en el cual la resurrección no constituya el principal tema de este libro escrito por Lucas. En la actualidad hay muchas personas que hablan, pero no hablan de la resurrección de Cristo, no hablan del arrebatamiento de la iglesia, no hablan de que las personas tienen que purificarse por dentro y por fuera siendo transformadas como verdaderos cristianos. No te hablan un mensaje del cual está con la palabra 100%. Iba hoy en día un mensaje con una, podría decir, instancia de doble sentido en el cual el evangelio se está, la palabra, adulterando, tergiversando, porque no se predica a como debe de ser correctamente. ¿Y esto por qué? Por no incomodar a las multitudes, por no incomodar a las personas, porque hoy se quiere retener a las personas dentro, pero aunque esta persona esté en pecado, Jesús no manda eso. Jesús manda que las personas sean transformadas por dentro y por fuera, que vivan una vida de santidad. De nada te servirá estar mucho tiempo en una congregación cuando no quieres cambiar. Jesús habla a nuestras vidas y el primer deseo que el Señor habla a través
del mensaje de la resurrección es que cuando nosotros le aceptamos, bajamos a las aguas bautismales y ahí muere el hombre viejo, el cual está viciado de todas las cosas que en este mundo están y que las miras bonitas, pero al final Proverbio dice, el camino es un sendero de muerte y la palabra te dice, esfuérzalo a entrar por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha es donde se te hace difícil llevar la cruz. Es donde muchas veces quieres cortar un pedazo de esa cruz que llevas para poderla cargar. Pero ese es el camino que Jesús marca, el cual debemos de seguir. El camino de la puerta ancha es el de perdición, es el de condenación, es el que la persona puede vivir como quiera, fuera de la palabra. Y te digo que allí no hay salvación. El que muere sin Jesucristo ha tomado un boleto a una eternidad, el cual al final tendrá que ser juzgado por que no hizo arrepentimiento en aquel día ni reconoció a Jesús como su Salvador. La iglesia hoy ha perdido de vista todos estos temas de los cuales estamos hablando. Hay una gloria para el hombre, pero la gloria no se le da al Padre Celestial. Hay un momento de presentar la palabra, pero no presentarla pura a como lo dice el Evangelio de Jesucristo. Entonces podemos entender que muchos han llegado a los altares no para presentar la palabra pura a como la presentó el apóstol Pablo en los diferentes lugares a donde Dios lo llevaba, sino que hoy el fin es presentar una palabra solo para que te miren en los púlpitos a donde estás yendo a predicar. Pero ¿estará Dios de acuerdo con lo que tú estás predicando? ¿Estará de acuerdo Dios con que tú te estás llevando la fama y la gloria y no le estás dando la gloria ni presentando la palabra a como Dios la ordena en la Escritura? Ahora, avancemos. En este mismo momento el Señor Jesucristo está a la derecha de Dios y eso sí tiene mucha importancia. Una cosa es hablar en cuanto a la muerte histórica de Cristo hace 2025 años y en cuanto a su resurrección al tercer día, el cual descendió a las profundidades y de ahí Él volvió a subir y hubieron personas que resucitaron, pero también fue y libertó a los cautivos, a los abatidos, a los que estaban en oscuridad, en tinieblas, porque el ministerio de Jesucristo es un ministerio impactante, 100% Dios y 100% hombre, pero quiero decirte que esta palabra se sigue predicando aún. El siervo que presenta la palabra y glorifica a Jesús en cualquier altar, en cualquier lugar donde le llamen, Jehová Dios le respaldará, porque dice la palabra, el que se avergonzare de mí en esta tierra, mi Padre se avergonzará también de él en los cielos. Hay dos formas de avergonzarte. Uno, presentando una palabra adulterada, la cual no está de acuerdo Dios a como la estás predicando. Y otra es de que tú también puedes presentarte delante de unas personas como cristiano y delante de otras ignoras de que eres cristiano. Ahora, ¿qué relación tiene usted con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Ha muerto usted a su carne? ¿Ha muerto a su comodidad? ¿Ha muerto usted a sus deseos carnales? Oh, pues cuántas veces Dios nos pide que lleguemos y hagamos parte del perdón, de la limpieza de nuestra alma, de que nuestros pensamientos sean puros, de que nuestros deseos sean puros. Por eso es que la palabra dice que el que no es como un niño no puede entrar al reino de Dios. Mira cuán difícil es. Entrar al reino de Dios es para valientes, porque muchos no quieren renunciar al yo, muchos no quieren renunciar a su deseo carnal, muchos no quieren arreglar su vida. Así de que de esta forma el Señor nos hace parte de su muerte y de su resurrección. Cuando morimos al pecado,
cuando morimos a la carga de pecado que traemos de afuera y aún dentro de la congregación estás con ese morral. Algunos tienen muchos años de estar congregándose y no han arreglado su vida, no se han casado y siguen en la fornicación y muchas cosas que te digo que están alrededor de las personas que pueden estar dentro de una congregación de las cuales el Señor quiere que nosotros las saquemos. Ahí, por eso está la Escritura, y en segundo lugar, por eso es que el predicador tiene que ser genuino, presentando cristocéntrico la palabra de Dios. Te guste o no te guste la palabra, es la palabra de Dios y no dejará de ser la palabra porque ha perdurado por miles de años, aunque la han querido eliminar. Pero la palabra sigue diciéndonos que arrendemos nuestras vidas y que busquemos el camino correcto que es nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna solo la encontrarás ¿en qué? En la resurrección de Cristo Jesús, en la muerte y la resurrección del Señor, porque ahí derramó su preciosa sangre para lavarnos, para limpiarnos, para sacarnos toda pudredumbre. Dice la palabra en Efesios, cuando estábamos muertos en delito y pecado. ¿Quién de nosotros estaba bien cuando el Señor nos llamó? Ninguno de nosotros. Estábamos podridos, estábamos sucios, éramos trapos de inmundicia, éramos indeseables. Teníamos todos los pecados en nuestras vidas, pero ahora cuando hemos venido a Cristo, Él sacó nuestros pecados y borró nuestros pecados y rebeliones, y no hay ningún hombre que te pueda recordar y decirte, eras de esta forma. ¿Por qué? Porque el Señor te llamó, te perdonó, te inscribió en el libro de la vida y tus pecados los borró, los aventó al fondo de la mar para traer liberación sobre tu vida. Ahora, este es un gran tema que puede estar y está, creo, en la carta a los Gálatas, acerca de la relación entre la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Has muerto al pecado? ¿Has resucitado con Cristo para ser un nuevo hombre y una nueva mujer? ¿Estás yendo por el camino correcto que va a la salvación? ¿O estás nada más visitando una congregación donde no se está predicando el verdadero evangelio, del cual la palabra demanda que cada hombre y cada mujer tiene en primer lugar que morir a su pecado para que resucite un día con el Señor? ¿Tiene usted relación hoy con Cristo viviente, con esa relación de levantar su mano y decir te acepto, Señor, como mi Salvador y rechazo el pecado de mi vida porque de hoy en adelante pretendo, Señor, vivir una vida agradable a ti? ¿De qué manera ha afectado todo esto en su vida? Cada domingo debería de ser un día de resurrección. Aunque según los judíos, no fue totalmente un día domingo la resurrección. La primera iglesia, la resurrección la celebró realmente, amado hermano, un día sábado, pero ellos llegaron un día domingo porque el día sábado que había resucitado era el día de descanso del cual se congregaban en la sinagoga para recibir la palabra y no podían hacer muchas otras, podríamos decir, trabajos. Según la ley, ellos debían de hacer y de vivir en aquel momento para agradar a Dios. Ese día era sagrado, el día de reposo, y se destinaba para consagrarse a Dios. Así de que, según la creencia, las creencias judías, Jesucristo no resucitó un domingo, resucitó un sábado. Y el domingo sí llegaron las mujeres a buscar porque era ya el día que podía pasar el día de ayuno y entonces llegaron a buscar el sepulcro, pero el maestro no estaba ahí. Es por esto que la palabra se cumple y se cumple cuando uno comienza a leer la Escritura, amado amigo y hermano. Es importante mencionar que cada domingo, pues decimos domingo porque es el día que según el calendario gregoriano romano
y según aquel día el emperador Constantino dictaminó como el día del Señor, pero el día del Señor no es el domingo, esto ya es otro tema. El día del Señor es el sábado que está escrito en la palabra para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted está viendo que ellos se reunían los sábados. Ahora esto sería otro tema, pero en sí quiero decirles de que es importante saber la diferencia entre el día que dictaminó Dios para guardarlo y el día que creó el hombre por un emperador romano para someter a los creyentes cristianos. Y ese día ellos lo dedicaron al día del sol y la iglesia lo dedicó para consagrarse a Dios por sus muchos oficios y trabajos. Ese día quedó para descansar y para ir a la casa del Señor. Pero ahora sigamos hablando de este tema. Lamentablemente el caso en que esta verdad no recibe el énfasis que merece. Si usted hojea cualquier libro de teología, descubrirá la extensa sección acerca de la muerte de Cristo. Y es verdad que este tema tiene mucha importancia. La vez pasada estudiamos el Evangelio de Marcos y la realidad que me llevé alrededor de 8 meses compartiendo lo que era el estudio del Evangelio de Marcos, y solo en la muerte de Cristo me llevé alrededor de 1 mes y unos días más compartiendo de la muerte, pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es verdad que este tema tiene mucha importancia y damos gracias a Dios que dedican tanto espacio a la muerte de Jesucristo, pero la mayoría de las personas, si tuvieran la oportunidad de ver de que la muerte de Cristo no solo es en Semana Santa, sino de que usted constantemente debe de morir al pecado, constantemente debe de morir a todo lo que le separa del Señor. Si las personas tomaran en cuenta la muerte de Cristo, se arrepintieran de sus pecados, y así como Cristo se sacrificó por usted, usted también debería de buscar cómo corregir en su vida algunas dificultades y errores, tomando el sacrificio de Cristo de que no fue en vano en la cruz. Ahora, el hecho de que la resurrección de Cristo fue la base de toda la predicación del Nuevo Testamento, y estamos dándole un gran énfasis a esta verdad porque la consideramos muy importante. Bien, resumimos entonces que Pablo estuvo en Tesalónica 3 días de reposo y que la resurrección de Cristo fue su mensaje esencial. Ahora, observemos cómo le recibieron aquí en el versículo 4 de este capítulo 17. Y dice así la palabra: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Alabado es el nombre de Dios. Algunos creyeron. Eso siempre pasa cuando la palabra de Dios se proclama. Algunos creen y otros no creen en el Señor. Claro que esto implica que hay otros que no crean. No significa de que Él no haya resucitado. Al contrario, Dios te dé libre albedrío de que escojas si quieres ser hijo de Dios o no lo quieres ser. Si quiere vivir una vida de pecado o si usted no quiere vivir esa vida de pecado. Por eso busca al Señor para corregirse, para acercarse a Él, para que el Señor le ayude a cambiar. De una o de otra forma, nosotros como seres humanos no podemos cambiar. El que nos cambia es nuestro Señor Jesucristo. El que nos transforma es nuestro Señor Jesucristo. La minoría cree, mientras que la mayoría no suele creer. Ahora, cuando el doctor Lucas dijo mujeres nobles, no pocas, estaba expresándose, podríamos decir,
a algo habitual o al estilo de ese lugar, para indicar un gran número que de ellas vinieron al Señor, pero no todas ellas se convirtieron al Señor. Eso es lo que quiere decir Lucas. ¡Qué respuesta tan extraordinaria del doctor Lucas! Continuamos con los versículos 5 y 6 y dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Así que después dice: pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Así como cuando vamos a evangelizar, algunas personas salen y nos dicen: no queremos escuchar tu evangelio, nosotros somos de tal religión y apártate y quítate de la puerta. Pero mira qué contradictorio, cuando vas a un hospital y andas orando por los enfermos, las personas te llaman y ahí no te dicen soy de esta religión o no soy. Ahí solo te dicen: por favor, ora por mi familiar, ora por mi papá, por mi mamá que está enfermo. Pero cuando presentas el evangelio en un lugar, hay personas que no lo quieren recibir. Asimismo, Pablo presentaba la palabra, unos se convertían y otros no se convertían al Señor. Ahora podemos creer entonces de que consideremos esta palabra como un recurso de oratoria o como una hipérbole o exageración de lo que hemos leído en el versículos 5 y 6 de este capítulo 17. Cuando ellos dijeron que estos hombres trastornaban el mundo entero, ellos exactamente querían decir: cuando el cristianismo penetró en este imperio romano, causó una verdadera convulsión, causó una verdadera revolución, produjo un impacto. No hemos descansado de oír a ese Jesús por todos lados. Mientras más los azotan, más los persiguen, más escuchamos de ese Jesús. Esta es una lástima que no podamos experimentar hoy en día una revolución como la que hicieron estas personas, el Señor Jesucristo y la palabra de Dios en todo aquel mundo. Hoy nuestro mundo está lleno de hipocresía, de gente falsa, de gente que no está viviendo conforme al evangelio, de gente que quiere vivir conforme a una época pagana, conforme al mundo. Eso es lo que hoy pasa. ¿Por qué hoy no podemos hacer esa revolución como la que hizo Pablo, Silas, Timoteo y todos los que se iban agregando al trabajo en la obra? ¿Por qué no podemos? ¿Sabes por qué? Porque hoy las personas están llenas de hipocresía dentro de las mismas congregaciones. No se están entregando realmente al Señor. Viven una vida doble, en la iglesia de una forma y en la calle de otra forma y en su casa de otra forma. Así que son personas de diferentes personalidades. Por eso es que el Señor no puede manifestarse cuando un corazón es hipócrita. El verdadero cristiano es aquel que guarda su apariencia y vive una vida apartada del pecado y es fiel a su Señor y comparte su ideal y no se avergüenza de decir: mi Padre, mi Señor Jesucristo me guardará. ¿Por qué Dios respaldaba a esta iglesia que estamos estudiando en Hechos de los Apóstoles? Porque ellos glorificaban a Dios en todo tiempo, aunque los pusieran presos, aunque los llevaran al calabozo, aunque los azotaran,
aunque hablaran calumnia, aunque los persiguieran donde ellos iban, ellos daban testimonio de ser esos verdaderos cristianos. Tenemos que reconocer que es necesario volver a la palabra de Dios y al Cristo viviente. ¿Cuán importante es esto? Continuamos con el versículo 7 hacia el 9 de este capítulo 17 de los Hechos. Y Jasón los ha recibido, todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora recordemos, ¿qué es esta ciudad? Esta ciudad era una colonia romana que funcionaba bajo los dictados del César, y vemos de una vez de que ellos recibieron una fianza, o sea, Jasón pagó su libertad para que no lo apresaran. Podríamos decir Yasón o Jasón. Y entonces él pagó para que lo dejaran ir. Continuemos ahora con el versículo 10 de este capítulo. El apóstol Pablo nos sigue hablando. El ministerio de Pablo en Berea. Y dice así esta palabra. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aleluya. Qué bonito que siento este estudio de Hechos de los Apóstoles. Muy bonito compartir esta palabra, y es muy bonito, te lo digo de verdad, estudiar este libro. Porque es que nuestro corazón se llena de la presencia de Dios en el ver y ver el carácter de fe de estos creyentes que tenían ante cualquier situación. Uno creería que la situación desanimaría a Pablo, o por lo menos retrasaría sus pasos. Sin embargo, vemos que este no fue el caso, sino que decidió proseguir su viaje y viajó hasta Berea, un pueblo cercano a la costa. Ahora el versículo 11 dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué glorioso! Glorificamos al Señor. Esta gente era razonable, escudriñaban las Escrituras. Hoy el cristiano es engañado porque el cristiano solo vive de emociones. Hoy solo pasan brincando en las congregaciones, apenas escuchan que suenan las baterías y los pianos y los panderos. Pero ya les apagan la música, ya se les acaba el mover. ¿Sabe por qué? Porque es que el Espíritu Santo, cuando hay verdaderamente Espíritu Santo, la música no te mueve. Y aunque no haya música, Él se mueve. Hoy las personas se han olvidado de que el Espíritu Santo también, en menos cantidad de bulla, de instrumentos, Él también puede moverse. En la oración el Espíritu Santo se mueve. Hoy podemos entender que la iglesia está llena de emociones, que hoy puede ser una llamarada de fuego y mañana solamente un cenizal de toda tusa que se prendió. Así es la emoción de hoy en día del creyente. No se han entregado totalmente al Señor. En nuestros tiempos, el evangelio, no habían personas aptas para tocar la música. Eran escasos los músicos y los bateristas, pero allí siempre había presencia de Dios, porque en los ayunos no había piano, no había guitarra y algunas veces no había batería.
y lo único que nos acompañaba era un pandero en la mano. Pero como allí había ayuno y había oración, no emoción, allí estaba la presencia de Dios. Hoy tengo tantos años de estar en el Evangelio y aún siento la presencia de Dios. Y muchas veces me he puesto a pensar, cuando miro a muchas personas que se han apartado del camino, que cómo le hicieron estas personas para soportar ir al mundo y no sentir en su corazón la necesidad de que sin Dios están muriendo cada día. La verdad no entiendo ese tipo de personas que un día se convirtieron al Evangelio y hoy en día no se acuerdan ni de lo que ellos fueron. La realidad que quiero decirte de que debes de ser una persona con carácter si piensas venir al Evangelio. El Señor no es de llamaradas de tusa. El Señor es de aquellos que se convierten de todo corazón y viven una vida razonable delante de Él. Los hermanos de Berea escudriñaban las Escrituras. Hoy en día el pueblo no lee la Biblia. Mira más redes, mira más TikTok, mira otras cosas, ya no lee la Biblia. Los hermanos, por eso la fe baja. La fe baja cuando el cristiano no lee la Biblia. Cuando lees la Biblia, te llenas de poder, te llenas de autoridad, te llenas de ánimo y el Señor te da autoridad a través de la palabra. Pero cuando no lee la palabra, la persona muy rápido se desvanece. Sin embargo, ahora quiero decirte que en Berea no oímos hablar tanto en cuanto de esta iglesia, pero había una iglesia en Berea. Es interesante ver que las iglesias más fuertes fueron las que se establecieron en los lugares de mayor persecución. Una de las dificultades que enfrentamos hoy es que la iglesia por lo general no es perseguida. En realidad, la iglesia, como el cristianismo, es simplemente una realidad social que se da por sentada. Pero no fue así en el primer siglo. Leamos el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pues eran terribles estos judíos. Ellos estaban tomando la revancha, como se dice, porque como Pablo ya no era judaizante, ya no era fariseo y se había convertido al cristianismo, entonces ellos habían decretado de que si Pablo no era de ellos, tampoco iba a ser del cristianismo. Así que ellos fueron de ciudad en ciudad para desvanecer el ministerio de Pablo a través de los alborotos que llevaron a cada ciudad. Aquí, una vez más, el doctor Lucas nos dice y usa un diminutivo, porque no dice que creyeron muchos hombres y mujeres de distinción. Bueno, de cualquier manera, nos agrada su manera moderada de expresarse. Dijo, y no pocos hombres. Quiere decir que muchos creyeron. Ahora, los versículos 13 y el versículo 14. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea estaba anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Pablo, pues, continuó su viaje y ahora viajó sin la compañía de los miembros de su equipo. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 17. Tal parece que Silas y Timoteo se tuvieron que quedar allí en Berea y Pablo tuvo que salir, quizás iba con Lucas. Ahora leo el versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Él se fue adelante
y Timoteo y Silas se fueron después con el escritor que comparte esta palabra llamado Lucas. Pablo, pues, continuó su viaje y viajó. Ahí lo podemos leer en este versículo 15. El ministerio de Pablo en Atenas. Los que habían sido encargados de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Pablo entonces se fue a Atenas, esperaría allí a Silas y a Timoteo. Quería que ellos visitaran a los creyentes en Tesalónica para ver cómo estaban progresando. Luego debían ir a Berea para ver cómo marchaba la congregación allí. Y desde allí tenían que continuar su viaje para reunirse en Atenas. Ahora el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estaba enojado Pablo, estaba ardido por la situación que miraba. La gente no entendía. Imagínate si Pablo se enojaba con estas personas que nunca habían escuchado de Jesucristo. Oh, pues cómo no lo hará uno cuando una persona conocedora de la palabra del evangelio se aparta del verdadero camino, o aún estando en el evangelio, hace cosas que no son tolerables por Dios. Pero bueno, continuemos. Cada quien tiene que hacer un arrepentimiento si quiere salvación delante de Dios. Atenas era el centro de la cultura del mundo. El hecho es que cuando uno piensa en Atenas, recuerda inevitablemente la cultura, cuando nos daban en aquella historia, podríamos decir, y nos daban acerca de Atenas y de Esparta y de podríamos decir, del imperio helenística o de las costumbres helénicas de los griegos. Sin embargo, Atenas era una ciudad entregada a la idolatría. Y este capítulo 17 nos da a conocer en hecho acerca de lo que estaba pasando. Así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora, este mercado queda al pie de la Acrópolis. Atenas era una ciudad que estaba rodeada de puros griegos y ahí las personas, la mayoría eran preparadas, eran filósofos, por eso se le llamaban los atenienses. Y si vamos a la cultura de los atenienses, Esparta, o sea, los griegos, podríamos estudiar en la historia de que era un grupo de personas que tenían bien estructurado su mando militar y todo. Y esto lo podemos leer en la historia universal. Ahora quiero contemplar esta palabra poderosa del apóstol Pablo y que Lucas sigue narrando. Ahora el mercado donde estaba Pablo predicando estaba en pie cerca de la Acrópolis. La Acrópolis era el lugar donde estaban todas aquellas imágenes, cuerpo, escultura de hombre de cemento en la entrada de una gran ciudad. Pero prosigamos ahora y miremos lo fascinante que es este estudio bíblico de Hechos, porque a mí me parece ya de que estoy yendo con Pablo en este libro de Hechos hacia ese lugar del Areópago. Y mientras vendía sus tiendas, pues, hablaba del Señor Jesucristo. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que este predicador es uno de unos nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. La filosofía de los epicúreos era más o menos como una filosofía hedonista. O sea, ellos se creían por sus hermosos cuerpos y sus hermosos atuendos. Ellos le daban más elegancia a la vanidad por su figura, su aspecto y sus cuerpos. Ellos tenían el cuerpo de cada ser humano como una gran vanidad.
O sea, se proclamaba el placer, el fin supremo de la vida. Los estoicos, en cambio, era un grupo que creía en la circunspección y la moderación. Los epicúreos creían que uno no debía restringirse, o sea, ellos creían en vivir una vida de orgía y de deleite y que no te pasaba nada. Pero también, de una manera, uno podría vencer las demandas de la parte física del ser humano. Creían que uno debía darle al cuerpo todo lo que él quería, así como los que hoy dicen que puedes vivir como quieras y te dé la gana. Al fin y al cabo va a morir, pero la verdad es que tienes que dar cuenta a Dios por todo lo que hace. Y si no hiciste arrepentimiento, entonces vendrá la condenación eterna. Los epicúreos también participaban una forma de moralidad que nosotros hoy consideramos era avanzada. Ahora, por el contraste, los estoicos creían que se debía ejercer un dominio total sobre nuestro cuerpo, lo que nosotros llamamos abstinencia. Porque ahora que estamos en Cristo, no es que nos abstenemos, sino que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y Él que corrige nuestra moral interior y nos dice de las cosas buenas y de las cosas malas que en nuestra vida están, quizás no están agradando a Dios. Y antes que caigamos en ellas, nuestra mente se acciona diciéndonos que no hagamos tales cosas. Pablo estaba hablando mucho y por eso lo llamaban charlatán. Ahora su tema era algo nuevo para ellos. Consideraban el nombre de Jesús y la idea de la resurrección como nuevos dioses. Hay muchos hoy en día que dicen que Pablo tomó muchas de sus ideas del platonismo. Dicen que Pablo en realidad no creía en la resurrección corporal al comienzo, sino en la idea platónica de la resurrección espiritual, según la cual el pensamiento y la obra de un individuo impregnaban la sociedad y que esta influencia que continuaba era la vida después de la muerte. Uno todavía escuchaba estas ideas en la actualidad. Muchas tendencias actuales no constituyen una nueva ideología, sino un resurgimiento de aquella antigua filosofía griega. Pero observamos que los filósofos griegos no lograron comprender a Pablo. Quizás Pablo era demasiado profundo para ellos. Y la filosofía griega estaba en una fase de decadencia en Atenas, especialmente en esa época. Sin embargo, la gente quiso escucharle. Continuemos en el versículo 19 de este capítulo 17 de Hechos. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que estás dando? El Areópago se encontraba en una formación de roca muy peculiar, sobre cuya parte en la Acrópolis se habían erigido el Partenón y los demás edificios que tenían relación con el centro religioso y cultural griego. El Areópago era un tribunal griego formado por un consejo de nobles que reunía al aire libre. Francamente, este era un ambiente estéticamente atractivo con edificios y estatuas hermosas. Sin embargo, debemos recordar que a pesar de toda esta belleza, era una idolatría. Estamos seguros de que todos los creyentes en Cristo, si hubiéramos visitado el Areópago, hoy leen desde la colina de Marte el sermón de Pablo que se encuentra allí grabado. Oh, pues me gustaría conocer eso. Pues bien, los filósofos griegos le dijeron a Pablo que querían saber más acerca de esta nueva doctrina. En otras palabras, la completa oscuridad espiritual estaba sobre todas estas personas. Estaban peores que los gálatas, que los filipenses, que los tesalonicenses. Sin embargo, se creían grandes sabios. Las personas de este tipo son las más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios y con el Evangelio.
Y así sucede también hoy en día. Muchos nos dicen, yo no hago esto, no tengo otra mujer, no estoy adúltero, le hago las comidas a mis hijos, soy responsable, yo no tengo pecado. Así lo mismo, como estos que se creían sabios, hoy en día las personas también se creen que son sabios en su manera y no necesitan a Jesucristo, el Hijo de Dios, para ser salvos. Pero la palabra dice, haced arrepentimiento. De cualquier forma hay pecado en el hombre porque fue concebido en pecado. El Señor llama al arrepentimiento y llama a cada persona que se entregue no superficialmente, sino profundamente y espiritualmente para ser redarguido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Parece que no se dan cuenta que en verdad muchas personas necesitan un Salvador, no solo para salvarles del pecado, sino para también salvarles de su diario a vivir a fin de que sus vidas sean dignas de ser vividas delante de Dios. Continuamos ahora el versículo 20 y 21. Ya vamos casi terminando. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Creemos que esta gente que estaba en Atenas era bastante ociosa, no trabajaban, no hacían nada, simplemente solo pasaban hablando. Tenían todo el tiempo disponible para hablar y proponer teorías o ideas. Parece que la familia humana alcanza muy fácilmente ese grado de sofisticación. Muchas personas creen que saber algo en realidad solo tiene un conocimiento superficial y trascendental y desconocen las razones importantes en el universo. Hay quienes dicen que Pablo fracasó en el Areópago, pero no estamos completamente de acuerdo con esa afirmación. Es más, creemos que este fue uno de los grandes mensajes más poderosos que jamás predicara Pablo. Continuamos en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Vemos a Pablo decirle a estos varones atenienses: ustedes son muy religiosos, a la verdad. Ustedes está toda Atenas llena de puros ídolos. Es un panteón de dioses que tienen y esto le pertenecía a los atenienses y a los griegos. Habían dioses pequeños, dioses grandes, dioses de todos los tamaños, imagínate. Así como aquellos que adoran a la vaca y tienen 33 millones de dioses. Eso es lo que Pablo aquí también les estaba diciendo a todos estos religiosos. Puedes ser preparado, puedes ser inteligente, puedes ser sabio, puedes ser filósofo, puedes tener cualquier profesión, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, entonces la verdad que te has vuelto un religioso. A veces oímos preguntar a las personas por la necesidad de enviar misioneros a ciertas partes del mundo. Dicen que la gente ya tiene su propia religión, porque es necesario entonces enviar misioneros. Ahora, ¿cuál piensa usted, estimado oyente, que sería la respuesta del apóstol Pablo en cuanto a esto? ¿Por qué fue a predicar a Atenas si ellos ya tenían dioses? Pablo fue porque la religión de ellos era equivocada. Eran religiosos, vivían una religiosidad apartada de Dios y de la persona de Jesucristo. Ese es el gran problema hoy en día. Las personas se creen que son súper santos y que no necesitan a Jesucristo para poder ser transformados y cambiados. Así que podemos meditar de que este es un problema muy grande. Hay otros que cambian su postura materialista, también se consideran muy humanos, muy solidarios, muy compasivos, muy amorosos y generosos, más que el mismo Dios. La verdad es que tenemos que predicar el evangelio, el mensaje de buenas noticias a los perdidos. Por este motivo Pablo fue a Atenas y presentó el evangelio en ese lugar. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual dice:
al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Este es el capítulo 17, versículo 23. Pablo les dice que él pasó por allí y le atrajo ese panfleto, esa inscripción que miró allí. Y ese es el Dios no conocido, el cual yo les estoy predicando. Ahora eso significa de que entraremos en consideración mediante Dios nos permita que nuestro próximo programa solo nos queda reflexionar sobre la cantidad de dioses e ídolos de las personas de la sociedad secularizada de nuestro tiempo, cuánto adoran a todo lo que es imagen de yeso, de madera, de tabla, de piedra, de lo cual no tiene nada que ver con Dios. Nos referimos a esas cosas de las cuales Dios no está completamente en agrado, lo mira abominable de cada hombre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad han conocido a Dios, le podemos decir. Y con estas falsas creencias que tienen todas las personas, están perseverando en la oscuridad y de cualquier forma tendrán que enfrentar el momento en el cual les estará encaminando a la perdición eterna. En este libro, en el capítulo 3, miramos a Pedro, estaba predicando el sermón y fue interesante que en la puerta llamada La Hermosa, que debió ser la puerta principal del templo, había un lugar emblemático y la multitud estaba allí. Después de proclamar a Jesucristo muerto y resucitado, la gente oyó el mensaje y fueron invitados. Pues muchas almas se convirtieron al Señor, como 3,000 almas, estimado oyente. Esta invitación fue general para aquellas personas. El día de hoy le hago la invitación personal. Así dijo el apóstol Pedro, quiero decir, en aquella ocasión: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mire qué bonita esta palabra. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, entonces no puede experimentar de que sus pecados sean borrados, que sean perdonados. Primero tiene que arrepentirse de su vana vida que está viviendo fuera de Dios y convertirse de todo corazón a Dios. Entonces Dios le perdonará y le inscribirá en el libro de la vida. Amado hermano, hemos concluido esta poderosa porción bíblica. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a orar para irnos despidiendo de este hermoso programa. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Dios que predicó el apóstol Pablo, Pedro y cada uno de aquellos hombres santos que levantaste para anunciar tu palabra a través de las misiones, a través de la valentía, a través del testimonio, a través del poder que se derramó sobre sus vidas, porque son hombres que inspiran nuestras vidas, Señor, para que seamos cristianos llenos de valor y nos inspiremos en servirte cada día, Padre, de todo corazón. Oro, Señor, para que nos comprometamos cada día más en serte fieles, en llevar tu palabra a los perdidos, en llevar tu palabra a todos aquellos que necesitan escuchar este poderoso evangelio. Gracias, Señor, quédate en la vida de cada hombre y de cada mujer, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que entre al corazón de cada vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amado hermano. Les invito a seguir conectados en el programa La Palabra de la Cruz, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. Bendiciones.